Los Miyazawa residían desde 1991 en esta casa de 2 pisos con ático, en una zona residencial de Setagaya. Su hogar estaba situado junto a un parque infantil y cerca de las pistas de béisbol de una residencia académica. Todos y cada uno de ellos encontrarían su final el 30 de diciembre de los años 2000. La investigación realizada por las autoridades niponas reveló que aquella noche en el interior de la vivienda, la familia Miyazawa se encontraba descansando tranquilamente. Mikio, de 44 años, trabajaba en una empresa de publicidad y era un hombre disciplinado. Muchos de sus allegados lo consideraban un buen padre de familia. Su esposa Yasuko, de 41 años, se dedicaba a la educación y pasaba mucho tiempo con sus 2 hijos, Nina, de 8 años, y el pequeño Rei, de solo 6 años. Para ellos, esa noche no era diferente a cualquier otra. No sabían que alguien los acechaba en la oscuridad. Se cree que entre las 11 y la medianoche, un individuo desconocido logró ingresar a través de una ventana del baño en el segundo piso, que daba directamente al parque infantil adyacente. Para llegar hasta allí, trepó por la valla de la propiedad y utilizó una unidad de aire acondicionado como apoyo. No dejó signos de lucha ni ruido que despertara a la familia. Era metódico y, por lo que parecía, estaba preparado para lo que iba a hacer. Conocía muy bien el lugar y por dónde conducir sus acciones. Una vez consiguió colarse al interior, se dirigió a la habitación del pequeño. El niño dormía plácidamente ajeno a la presencia del intruso. Fue entonces cuando el sujeto cometió su primer acto de horror. Cerca de su cama y sin hacer ruido, lo estranguló con sus propias manos. No usó armas ni objetos para hacerlo. Rei no tuvo la oportunidad de gritar ni de defenderse de alguna manera. Su vida se apagó en cuestión de minutos y el extraño siguió adelante con su plan. No está del todo claro qué sucedió después, pero es probable que Mikio escuchara un ruido o sintiera que algo malo ocurría en su casa. Tal vez se despertó por pura intuición. Pero el punto que se ha determinado es que al salir de su habitación, se encontraría cara a cara con el intruso en las escaleras. Lo que siguió fue una pelea violenta y desesperada. Mikio era un hombre fuerte, y aunque estaba en desventaja por la sorpresa del ataque, hizo lo que pudo. Por desgracia, el criminal estaba armado con un cuchillo de sashimi, así que lo apuñaló repetidas veces. Mikio recibió cortes profundos en el pecho y abdomen, pero no cayó de inmediato. Él intentó resistirse, forcejeó con el intruso y trató de tomar el control de la situación, y en algún momento de la lucha se rompió el cuchillo del extraño. La hoja se había quedado incrustada tras impactar con el cuerpo de Mikio, debido a la brutalidad con la que fue atacado. A pesar de ello, el asesino estaba decidido a terminar con el crimen. Por lo que tras múltiples puñaladas, Mikio sucumbió y su cuerpo quedó inmóvil en la base de las escaleras. Con Mikio fallecido, el asesino dirigió su atención hacia Yasuko y Nina, quienes se ocultaban en el ático. La mujer, ya despierta y alertada por los sonidos de la lucha, fue a esconderse junto con su pequeña hija debajo de la cama. Cuando este pudo alcanzarles antes de encontrar resguardo, Yasuko y Nina intentaron alejarse cuanto pudieron. La escena era de auténtico terror, con un sujeto manchado de sangre, probablemente aún respirando con dificultad por la pelea con Mikio. Y nada de eso lo detuvo con la masacre. Se abalanzó sobre ellas para asestar numerosas puñaladas, con un cuchillo santoku, que había encontrado en la cocina. La ferocidad fue aún mayor, ya que incluso después de haberles asesinado, siguió causando heridas con el mayor ensañamiento posible. Nina, de solo 8 años, sufrió heridas especialmente violentas. El análisis forense posterior pudo determinar que fue apuñalada más de una docena de veces. Parecía algo personal, como si el intruso estuviera descargando una ira desmedida almacenada por largo tiempo. Lo que ocurrió después hizo que este caso fuera aún más desconcertante. En lugar de escapar inmediatamente, el asesino se quedó en la casa durante varias horas, con un comportamiento que podríamos catalogar de psicopático. Como si estuviera en su propia casa, se dirigió a la nevera y comió varios helados. También bebió té de cebada y dejó los envases desparramados por toda la cocina, para ir con tranquilidad hacia el baño de la familia y usarlo a conveniencia sin tirar de la cadena. Por lo que entre todo el desastre anterior,
También quedarían sus excrementos en el lugar. Ese era el nivel de confianza que tenía, o quizá falta de entendimiento de la realidad, ya que le resultó indiferente abandonar una cantidad variada de restos biológicos y pistas para que la policía diera con él. Además de lo mencionado, cortó líneas de comunicación, revisó documentos de la familia y movió algunos de sus objetos personales. Continuaría su paseo hacia el botiquín de primeros auxilios, con el objeto de tratar las heridas que sufrió durante la pelea con Mikio, específicamente la mano derecha con la que usaba el arma cortopunzante. En torno a la 1:18 de la madrugada se conectó al ordenador de la familia, con una actividad aproximada de 5 minutos de navegación. Antes de finalmente salir de la escena del crimen, se vistió con algunas de las ropas limpias de Mikio, y dejó las vestimentas que llevaba durante la masacre. Una riñonera, una bufanda, un gorro de lana y guantes negros. También dejó sus zapatillas deportivas, un modelo que no era común en el país y lo que más tarde ayudaría a los investigadores a perfilarlo. Cuando la madre de Yasuko llegó a la casa a la mañana siguiente, descubrió la escena del crimen. Lo primero que vio fue a su yerno tirado en las escaleras. Después a su propia hija con Nina, para finalmente hallar el cuerpo de su nieto más joven. Ante la expectativa de todos los medios de comunicación, las autoridades procedieron con el análisis de indicios y restos biológicos hallados en la casa de los Miyazawa. La investigación reveló que el asesino tenía un grupo sanguíneo tipo A, y que su ascendencia era mixta, europea por parte de la madre y asiática oriental por parte del padre. También se encontraron rastros de perfume Dracarnoir en su ropa. Rastros de lija de una skateboard, arena proveniente del desierto de Arizona ubicado en Estados Unidos, así como su dieta alimenticia gracias al estudio aplicado a sus excrementos. Estos últimos resaltaron que tenía una alimentación común de las madres de clase media-baja oriental, por lo que especularon que se trataba de alguien relativamente joven y dependiente de sus padres. Aún así, y a pesar de todo el conjunto de evidencias recopiladas, nunca encontraron al culpable de los crímenes. La policía japonesa interrogó a más de 280.000 personas y comparó las huellas dactilares con miles de registros, sin ninguna clase de éxito mínimamente aproximado a la realidad. 25 años después de la tragedia de Setagaya, la madre de Yasuko sigue pidiendo justicia, y dejando pancartas en busca del responsable de uno de los crímenes más aterradores de la historia nipona. En la bulliciosa Ciudad de México, el 23 de marzo de 2015. Una maleta azul aparentemente olvidada, la hacía en una jardinera de la transitada calle Berlín. Los transeúntes absortos en sus rutinas, pasaban junto a ella sin prestar mayor atención. Las cámaras de seguridad capturaron el incesante flujo de personas. Cada movimiento, cada sombra que cruzaba por allí. Durante al menos 2 días la maleta permaneció en el mismo lugar inmóvil, ignorada por todos. Fue hasta que un hombre intrigado por su presencia, decidió acercarse y abrirla. Lo que descubrió en su interior conmocionaría a la nación entera. El cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 2 años de edad. La pequeña de piel morena y cabello oscuro y ondulado, vestía jeans, un gorro y una chaqueta. Junto a ella en la maleta se encontraron 2 mudas de ropa de buena calidad, lo que llevó a descartar que se tratara de una niña en situación de calle. Más tarde eso se corroboraría con una inspección dental, que demostraba que había tenido una muy buena limpieza, típica de una familia en buenas condiciones y preocupada por sus hijos. Así que era extraño que todo hubiera terminado de esa manera tan trágica. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, y la necropsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo-cervical. Lo que quiere decir en términos coloquiales que la menor fue desnucada. Además presentaba signos de desnutrición severa y evidencias de haber sufrido agresiones sexuales. Sumado a lo mencionado, el estado de descomposición indicaba que llevaba fallecida varios días antes de ser encontrada. Por lo que se podía suponer que fue trasladada para evitar investigaciones relacionadas a su ubicación original, pero con el deseo de que fuera descubierta tarde o temprano. Las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación para identificar a la menor.
Se difundieron retratos hablados. Y no faltó la solidaridad de las personas para hacer sus propias versiones difundidas en redes sociales. Adicionalmente revisaron bases de datos de niños desaparecidos, tanto en México como en países centroamericanos, ante la posibilidad de que la víctima fuera migrante. Esto fue discutido ampliamente bajo la teoría de que se trataba de una consecuencia del tráfico de personas, con la intención de ser ofrecidas en el mercado como objetos para satisfacer los deseos de ciertos depravados. Sin embargo, nadie reclamó su cuerpo, ni proporcionó información sobre su identidad. De forma paralela, las cámaras de seguridad de la zona captaron a un hombre merodeando por los alrededores, cargando una maleta similar a la encontrada. En las imágenes observaron cómo abandonaba el equipaje en la acera para alejarse sin mirar atrás. El problema era que la calidad del video no permitía identificar al sujeto, y hasta la fecha su paradero sigue siendo un misterio. Aún así se ha sugerido que era un simple curioso que, tras reconocer que lo que llevaba en la maleta era un ser humano, decidió dejarlo abandonado para evitar cualquier problema con la justicia. Durante los 13 meses que el cuerpo de la menor permaneció en el Instituto de Ciencias Forenses, el personal y la comunidad se encariñaron con su trágica memoria. Decidieron nombrarla Ángela en alusión a su inocencia y pureza frágil. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, se negó a que sus restos fueran enviados a una fosa común, como suele ocurrir con los cuerpos no reclamados. En su lugar organizó un funeral conmemorativo para la pequeña. El 25 de abril de 2016, Ángela fue sepultada en el Panteón de Dolores, al norte de la capital mexicana. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, médicos forenses y personas involucradas. En su tumba una lápida blanca lleva la inscripción: Ángela, la pureza de tu alma perdurará por siempre. Descansa en paz. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la difusión del caso en medios nacionales y extranjeros, su identidad y circunstancias que llevaron a su trágica muerte siguen siendo un completo enigma. Aunque antes había rescatado la presencia de elementos atípicos en una persona de escasos recursos, no se puede descartar con seguridad que aquello no haya sucedido gracias a la acción de alguno de sus familiares. Pero el consenso general es que pudo haber sido víctima de una organización delictiva, de las muchas que han sido responsables de más de 100.000 desapariciones desde los años de 1950. Muchas de ellas sin ninguna clase de resolución por la gigantesca influencia de estas organizaciones, sumado a que una gran cantidad de los desaparecidos provienen de sectores sociales económicamente vulnerables. Sin fortunas respaldando su tragedia, es casi imposible que las autoridades den justa investigación. Bueno, no vamos a descartar ninguna de las hipótesis que se puedan dar alrededor de este caso. Por supuesto que estamos obligados a investigarlas todas. No vamos a descartar ninguna. El 20 de septiembre de 1988, comenzó como un día normal para Tara Calico, una joven de 19 años que vivía en la pequeña y tranquila ciudad de Belén, ubicada en Estados Unidos. Tara era una persona organizada que disfrutaba de las actividades físicas. Solía salir a andar en bicicleta todos los días a la misma hora, siguiendo una ruta que pasaba por la carretera 47. Sin saberlo, aquella mañana sería la última vez que su familia la vería con vida. La mañana del incidente, su madre Patty le sugirió que llevara consigo un spray de pimienta. No era la primera vez que le aconsejaba hacerlo, puesto que su hija había mencionado en varias ocasiones que sentía que alguien la estaba observando cuando paseaba. Sin embargo, ella se lo tomó a la ligera, y no hizo caso a la advertencia de su madre. A las 9:30 de la mañana, Tara salió de casa en su bicicleta rosa y prometió que regresaría antes del mediodía. Tenía planes de jugar al tenis con su novio más tarde, así que no se demoraría demasiado. Pero las horas pasaron y su hija nunca volvió. Preocupada, Patty salió en su auto a buscar a su hija por la ruta que acostumbraba a tomar, aunque no había señal alguna de Tara. A medida que las horas pasaban y el sol comenzaba a ocultarse, la preocupación se convirtió en miedo. La familia denunció la desaparición a la policía local, y pronto comenzó una búsqueda intensiva. Algunos mencionaron que un vehículo, una camioneta Ford Pickup de color claro, parecía estar siguiéndola de cerca mientras pedaleaba. Esta información fue clave, pero no suficiente para dar con su paradero.
Días después encontraron pedazos de su Walkman y una cinta de casete a lo largo de la carretera, como si hubieran sido arrojados deliberadamente para dejar un rastro. La madre pensaba que quizá lo había hecho para ofrecer una pista, así que las esperanzas se mantuvieron con fuerza. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y eventualmente en más de un año. La desaparición de Tara Calico parecía haberse convertido en un misterio sin resolver, hasta que apareció una pista escalofriante. El 15 de junio de 1989, en un estacionamiento de una tienda en Florida, a más de 2000 kilómetros de donde Tara desapareció, una cliente encontró algo que la dejó perturbada. Una fotografía Polaroid en el suelo. La imagen mostraba a una joven y a un niño, ambos atados con cinta adhesiva en la boca, acostados sobre lo que parecía ser una cama improvisada en el maletero de una furgoneta, con esa expresión en sus ojos que reflejaba un miedo indescriptible. La mujer que encontró la foto recordó haber visto una camioneta blanca con vidrios polarizados en el estacionamiento, justo antes de encontrar la imagen. Sin embargo, para cuando la policía atendió el llamado, el vehículo extraño ya se había ido. Cuando la foto se hizo pública, la madre se sintió devastada. Ella estaba convencida de que la joven en la foto era su hija. Su postura, su cabello y hasta la cicatriz en su pierna parecían coincidir con los de Tara. Los investigadores también notaron que el libro que aparecía junto a la chica en la fotografía era su favorito. Parecía ser demasiada coincidencia para negarlo como una prueba fehaciente de su supervivencia. Aún con ello, las investigaciones no llegaron a mucho aparte de la fotografía hallada. Durante los siguientes años surgieron muchas teorías, e incluso constataron la existencia de otras fotos similares, aunque para esas alturas lo consideraron más una broma que el juego retorcido de un psicópata. En 2013, antes de fallecer, un sujeto llamado Henry Brown declaró que conocía la identidad de los responsables del caso, afirmando que Tara había sido atropellada accidentalmente por adolescentes que la seguían en un vehículo, y que aprovechando la situación, la secuestraron para abusar de ella con tranquilidad. Luego le arrebatarían la vida mediante puñaladas para ocultarla en el sótano. Dijo que lo amenazaron en caso de que los delatara, sumado al hecho de que el padre de uno de ellos era un sheriff con poder en la localidad. Pero nunca se presentaron pruebas suficientes para respaldar esta versión. Por otro lado, la fotografía en la Polaroid sigue siendo un gran misterio. Aunque el FBI analizó la imagen, nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre si la chica era realmente Tara. Algunas pruebas indicaban que sí, mientras que otros análisis decían que no era ella. Hoy, más de 3 décadas después, el caso de Tara Calico sigue sin resolverse. Su madre Patty falleció en 2006, sin obtener respuestas sobre el paradero de su hija, a causa de un derrame cerebral. Años antes ya había fallecido su esposo, a raíz de un paro cardíaco tras ser asaltado y quedarse sin sus medicamentos para el corazón. A pesar de los esfuerzos de la familia y de la comunidad, lo que le ocurrió a Tara aquella mañana de septiembre, sigue siendo un enigma. Yo vine a la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo, no atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que sí está muerto? Sí, está lleno de sangre el baño. El nombre y el apellido de él, Bueno, Natalio Alberto Nisman. Alberto Nisman fue un fiscal argentino, conocido principalmente por su trabajo en la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Durante años Nisman se dedicó a desentrañar los detalles de lo que muchos consideraban uno de los peores atentados terroristas en la historia de Argentina. Alberto era un hombre meticuloso, de perfil profesional muy alto y se encontraba al frente de la unidad fiscal, encargada de investigar el atentado. En sus años de investigación estableció que el Hezbollah, una organización con base en Líbano, había sido responsable del atentado, y apuntó directamente a altos funcionarios iraníes como los responsables intelectuales del ataque. A lo largo de su carrera Nisman se ganó la admiración por su tenacidad y dedicación, pero también la animosidad de ciertos sectores del poder político, que se sentían incómodos con sus investigaciones.
Uno de esos sectores era el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien el fiscal tuvo varias tensiones, especialmente en relación con las acusaciones de encubrimiento del gobierno argentino hacia Irán en el caso. En enero de 2015, a tan solo unos días de presentar un informe ante el Congreso de la Nación sobre el encubrimiento del atentado, denunció a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman. Según el informe presentado por Nisman, la presidenta había hecho un pacto con Irán para ocultar la responsabilidad de los funcionarios iraníes en el atentado, a cambio de acuerdos comerciales y nucleares entre ambos países. La denuncia causó un gran revuelo en la sociedad argentina, ya que implicaba a altos funcionarios del gobierno en un hecho tan sensible. A pesar de que había recolectado pruebas para sustentar sus acusaciones, el caso comenzó a generar un enorme debate político y mediático, ya que muchos consideraban que las denuncias podían haber sido una estrategia de distracción, o una maniobra de Alberto Nisman para hacer presión en la investigación. Desgraciadamente, nada de ello pudo corroborarse, gracias a un crimen que conmocionaría a la población de Argentina. El 18 de enero de 2015, el fiscal Nisman fue encontrado muerto en su departamento, en el piso 13 de un edificio de Puerto Madero, una zona exclusiva de Buenos Aires. Este se hallaba en el baño de su vivienda, con un disparo en la cabeza y un arma de fuego en la mano. Su muerte fue rápidamente calificada como resultado de atentar contra su propia integridad por las autoridades policiales, pero las circunstancias de su hallazgo fueron muy sospechosas desde el inicio. Nisman había estado en contacto con su madre, su colega y otros funcionarios hasta la noche anterior a su muerte, lo que hizo que la teoría fuera cuestionada. Las pruebas encontradas en la escena, como la ubicación del cuerpo y las marcas en sus manos, parecían no encajar según lo que se planteaba. Además, el hecho de que el fiscal hubiera preparado un informe en contra del gobierno, y estaba a punto de presentar pruebas clave ante la justicia, generó un clima de desconfianza en la investigación. La madre de Alberto declaró públicamente que su hijo había sido asesinado, y esta opinión fue respaldada por varios colegas y periodistas cercanos al fallecido. Algo que fue aceptado por la opinión pública, considerando detalles como que la puerta estuviera cerrada desde el interior, así como el hecho de que este hubiera alertado temer por su vida gracias a la investigación que desarrollaba. Por otro lado, el gobierno de Cristina rápidamente calificó a la muerte del fiscal como un atentado a su propia integridad física, lo que alimentó la polarización política del caso. Muchas personas comenzaron a acusar al gobierno de tratar de encubrir la verdad detrás de la muerte de Nisman, pero a pesar de todos los esfuerzos realizados para otorgar justicia a su familia, hasta el día de hoy no existen conclusiones oficiales, y se considera un caso más sin resolver en la historia de Argentina.